la película Free to Play. ¿De aquí la habéis visto todos? Bueno, voy asumiendo que todos, porque he contado ya 9 sís. Perfecto. Era el objetivo. Me alegro que hayáis podido verla. Eh, ¡Oh! Bueno, y con las nuevas incorporaciones y todo. Y primero, por orden, ir contándome un poco qué os ha parecido o qué creéis que habéis sacado. Ir levantando la mano o escribiendo. Me empieza Manuel. ¿A mí me oís? Ahora sí. Vale, ya oigo a Manuel. Sí, vale. Pues nada, lo intentaremos ahora, a ver. Eh, Nada, que te decía que a mí la peli me gustó mucho, sobre todo me parece bastante emocional. La verdad es que se conecta bien con las historias y, y la verdad hay que pensar sobre todo en el sentido de la problemática que tienen los muchachos y lo fácil que sería hoy en día acceder a ese tipo de situaciones en las que se ven en la peli, ¿no? Eh, yo no tengo ni idea de Dota 2, pero me pude relacionar bastante con el juego y los momentos del juego son bastante espectaculares. Y la verdad es que me gustó mucho. Vale. Eh, Siguiente. Alejandro. No se oye nada otra vez. Estamos teniendo muchísimos problemas con el sonido. Me parece que la clase, como la tenía planteada, va a ser un problema. No le oís, ¿verdad? Vosotros tampoco. Os Joder, madre mía. Vale, Alejandro, quita el sonido y vuelve a intentar. Ya, es que yo lo he dejado ya preconfuncionado. He estado antes 5 minutos para funcionar. No va. Vuélvelo a iniciar otra vez. Dale otra vez al botón de micro. ¿Hola? ¿Se me oye? Ahora sí. Ah, vale. Creo que hace falta 2 o 3 veces para que conecte. Ok. Te iba a decir que un comentario de la Team Manager que comenta, un comentario al final que sí que me ha hecho bastante pensar, que es lo de el día que los actuales gamers o la gente que seguimos eSports tengamos hijos. Estaba pensando mucho en lo que hablábamos del mercado, que es un mercado reducido, que es un mercado centralizado entre unas edades o sea, más centralizado en unas edades. De aquí a unos años, si esto sigue el mismo patrón, me refiero, y siguen entrando los jóvenes, también va a haber mucha gente mayor y el target también va a bajar, porque también van a ser hijos de gente que ya lo ve. Entonces, como que se va a ampliar el target un montón. Y luego lo que hablaban los comentarios, las previsiones que hacían de aquí a 10 años va a ser más conocido que el fútbol, de aquí a 15 años, o sea, bueno, también se ve un poco lo que es Corea, ¿no? Y que la problemática de explicarles a una generación que no es nativa
que esto puede ser un negocio Se ha en todas perdido las el sonido otra historias. vez. Es complicado. Ya no te oigo. Qué desastre. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar hablar cuando se pueda, o le vamos a dar una vuelta a eso. Y mientras tanto, ir describiendo en el chat, a los que queráis, vuestra opinión de la película. Pero vamos, había planteado la clase de otra manera. Últimamente parece que tengo problemas técnicos todo el rato, pero no pasa nada, la cambiaremos un poco y ya está. A ver, comenta Iván. Bueno, comento sobre lo que estaba diciendo Alejandro. Creo que entiendo por dónde va todo tu razonamiento, así que puedo explayarme un poquito mientras el resto escriben sobre ello. Sí, de hecho, para mí el target ya está bajando. Cuando vas a un evento ya hay muchos chavales a hombros de sus padres. Eso es algo extremadamente positivo porque asegura que en 20 años tengamos todo el espectro de población dentro de esports. Y de hecho nuestro público va a aumentar en cuanto se generen tradiciones, en cuanto se generen esas costumbres. Desde el punto de vista de marketing y desde el punto de vista de los equipos va a ser una pasada. La cuestión es estar ahí dentro de 20 años, pero aumentar el ritmo hasta entonces. Y es algo muy importante y que sí que es cierto que era una de las lecciones de ahí. De hecho, ellos cuando hacen las previsiones también, es un poco locura porque varias de las cosas que dicen que piensan años ya han pasado. Y no hace ni 5 desde entonces, hacen 4. Para que nos hagamos a la idea de por dónde va eso. ¿No me oís? Ah, vale, susto, me habéis pegado. Llevo aquí media hora de, de explicación. Vale. Viendo lo que ha puesto Alejandro. Vale. Es la profesionalización de los jugadores. Es muy importante que se entienda que los jugadores al final tienen que ser profesionales. Que igual que en otros deportes tienen que entrenar, tienen que ser serios, tienen que tener una mentalidad, aquí va a acabar siendo lo mismo. Bueno, va a acabar, ya es lo mismo. Entonces, sí que es cierto que yo he visto como antes se generaban los esports, era como todo pasión. Flipping lo dice en la entrevista, lo hablamos mucho el último día, que era mucha pasión, que los equipos funcionaban a base de empeño, de meterle dinero, de irse a los viajes y de todo. Y si bien es cierto que eso se ha perdido con la profesionalización, también se han perdido esas figuras míticas que se generaban antes, a modo de Expeque, de Ocelote, del propio Flipping, de esas dualidades que hablábamos en la clase teórica. Sí que es cierto que hay que encontrar más equilibrio para poder seguir generando ese público. Y esa auténtica pasión que se transmite y que los fans la notan. Sí, Sandra comenta que eso, una de las partes importantes era que viéramos cómo era Asia, cómo era Estados Unidos y cómo era en este caso Europa del Este. O sea, entender que son muy, muy diferentes, que funcionan de forma, pese a ser similares en el escaso apoyo de las familias, son muy diferentes en cuanto a cómo juegan, el material que usan, todo. Y fíjate que los tres personajes que han cogido son personas que son de una clase media-baja, más baja que media. Y entonces no están al nivel económico para nada de lo que puede ser comparado con un jugador de hoy en día. Y eso es un punto muy importante, esa comparativa. Sí, comenta Manuel el tema de los coach.
Claro, estamos hablando de una época en la que realmente ¿con qué dinero le pagabas al coach? O sea, si ibas a dinero de sponsors y de premios, es muy difícil entender que le vas a pagar en qué, en cromos del coyote. Porque si ya tienes que dividir el premio entre 5 más los gastos de ir otra persona, otra habitación de hotel, etcétera, es muy difícil. Muy, muy difícil. Bueno, continuaremos luego con Juan Eduardo. O sea, Juan Eduardo, si puedes hablar, inténtalo a ver si funciona. Hola, ¿se escucha? Perfectamente. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, sí. Bueno, justo estaba redactando. Lo que dije es que a mí me parece una película muy interesante desde varios puntos de vista. El primero, porque se puede ver el lado de los jugadores, cosa que por ahí desde muchos lugares se ve siempre del lado del torneo, el que organiza el evento. Si bien acá vemos la organización del evento, acá se hace mucho hincapié en los jugadores, la historia de los jugadores, y como dijeron mis otros compañeros, es como muy emotivo, ¿no? Entonces como que te insertas un poco en la historia del jugador y qué es lo que lo llevó a jugar esa competición. Por otro lado, se ve también que es esto de que hablamos, que vimos tanto con la entrevista de Flipping, lo que acaba de decir, y el video como que hacen como, hablan de esto de la pasión, ¿no? Que si bien es el primer torneo donde hay una remuneración muy importante, ahí ves los dos lados conjugados. Ves por un lado la pasión, que van muchos jugadores a jugar por pasión y por la motivación que los llevó y cómo arrancaron, la historia de Navi, no, del equipo de Navi, el chico que tenía el padre, que falleció el padre, tenía una historia una persona muy humilde, no me acuerdo el nombre del jugador, pero Dendi. Dendi, ok. Dendi que, bueno, muy emotiva la perspectiva del jugador. Entonces se combinan esas dos cosas, ¿no? Como que todavía, pero eso lleva como hacia la transición a lo que hablamos de la pérdida de pasión. O sea, en ese momento no se ve, pero está bueno ver cómo se conjugan ambas partes, ¿no? Y por último, me pareció muy interesante ver el hecho de cómo un equipo como Ihom, que perdió la primera partida, después terminó llegando a la final. También habla mucho del trabajo en equipo y algo que yo nunca había visto era cómo trabajan que me interesa mucho, los equipos de esports adentro, ¿no? En el momento, ves en el momento cuando se están hablando, le está diciendo no tenés que ir para allá, tenés que venir para acá. Fue muy interesante ver eso, la verdad que me gustó muchísimo, como que se pueden sacar varias cosas y que coincido con muchas cosas de las que vos dijiste. A ver, por partes. Considero que, bueno, me alegro de que os haya gustado la película por ahora en general. Yo creo que es de lo mejor que se ha hecho de esports a modo de documental, sin duda. Os voy a recomendar igualmente un canal que se llama The Score de YouTube, que tienen un montón de cosas de esports y que os va a parecer súper interesante. Creo que ya lo pasé en la última clase. Lo voy a volver a pasar porque nunca está de más. Aquí está. Vale. Vale. Y sí. Lo pasé en la última clase ya igualmente. Y la verdad es que es muy importante ver el punto de vista también de cómo se gestionan los equipos una vez en el torneo. Siempre nos dan, eso está muy acertado, nos dan el punto de vista del torneo. En plan, asistió tanta gente, este fue el público. Ya, pero ¿cómo lo vivieron los que realmente lo han protagonizado? ¿Cómo lo vivieron esos jugadores? ¿Qué punto de vista interno hay? ¿Cómo sufren la derrota? ¿Cómo tienen la victoria? O sea, para poder empatizar con esas personas, para poder generar esa auténtica fanbase, también necesitas ver esos momentos. No solamente cuando han perdido la partida y ya está, sino creo que ese momento después de creo que estamos en un momento muy bueno. Parte de las cosas que se han usado en este documental se han aplicado a cómo se visionan los esports ahora mismo, en las entrevistas por partido, en los eventos pre-partido, etcétera. O sea que fue un punto muy importante de cara a cómo se ven los esports hoy en día. Este documental de verdad es clave y considero que todo el mundo que esté en este
Y fíjate que Dota no es un juego que en España realmente funcione. O sea, no es un juego que haga nada en este país. Pero da lo mismo, porque pese a que no estás conociendo el juego, no están importándote tanto las escenas de juego, consigue transmitirte el drama real, que son los jugadores. Porque al final siempre el drama son las personas. No es solo la partida. La partida es un medio para llegar a generar una historia. Y esa historia la protagonizan las personas, nunca la protagoniza el juego. Y aquí eso lo tenemos que entender muy bien. Como esa relación con el padre, en el caso de Dendi, esa relación en el caso de Fear, que su padre no está porque los abandona y es su madre soltera la que los saca adelante y no quiere que él se dedique a jugar, es esa historia en el que, vamos, bueno, al jugador vietnamita, que básicamente la tía le está echando por tierra todo lo que hace, todo lo que dice, todo, tiene un drama constante de jugar en su casa. Y claro, es importante también que veamos ese drama, que veamos esos impedimentos y cómo ahora nos los hemos conseguido saltar. O por lo menos hemos conseguido mejorarlos. Sí, Daniel lo comenta ahora, que es muy importante el hecho de cómo se va desde su situación personal usando los videojuegos. O sea, es bastante importante. Y ha sido el motor o el fuego de muchos jugadores profesionales. Muchos jugadores profesionales también han hecho un pequeño resumen sobre las drogas. Eso lo dejamos para otro día o para las 10:30. La cuestión es que sí, son jugadores que tienen también, más que autoestima, yo diría confianza en su juego. Porque precisamente no son conocidos los jugadores profesionales por tener una gran autoestima, más por tener una gran confianza en el aspecto de soy el mejor, que por tener una autoestima en el aspecto de soy realmente un dios sobre la tierra. Sí que hay algunos que lo han tenido, pero lo veo como aspectos diferentes. De todas maneras, ahí los psicólogos tendrán más que decir que yo, la verdad. Continuamos con el de David Barredo, que decía que era ilustrativa en cuanto a la dificultad que tenían antes los jugadores para poder vivir de ello. Claro, es otro de los factores muy importantes que quería que vierais en el título de jugador del 2013, 2012, 2011, que es que los jugadores entonces, los profesionales, no se dedicaban exclusivamente a ellos, sino era por el sustento de sus padres. O tenían un núcleo familiar flipping. En esos años, que ya tenía 20 y bastantes, tenía que seguir confiando, como dice en la entrevista, en que su madre le pagara los viajes, porque era una barbaridad, los gastos de ir a los sitios, etcétera. Entonces eran años muy difíciles. Todas las familias están en contra, pero al final les acaban apoyando. O sea, esa tiene que ser un poco la clave también, que esos jugadores han luchado porque sus familias también les acaben apoyando. Bueno, lo de la mesa del estadounidense era un poco especial. Pero bueno, yo creo que todos los que hemos jugado un poquito en contra de nuestras familias hemos jugado en condiciones un poquito bajas, tirando a nulas. Y a ver, la opinión de Daniel, la versión corta. Sí, nos acercan muy bien a cada uno de ellos y nos hacen ver el drama humano que hay detrás. Caso, el tema de las mentalidades, claro, cada cultura afronta tanto la victoria como la derrota, como la asistencia al torneo de una forma diferente. Y cuando los chinos, por ejemplo, ganan o están cerca de ganar en un torneo internacional, los picos de audiencia son absurdos, mientras que los mismos chinos en unas fases iniciales en las que no se están jugando realmente la victoria, les da mucho más igual. Aquí en España tenemos algo bastante similar, pero si tú ves en los europeos, las fases regulares tienen unos picos de audiencia que tampoco son muy relevantes. Aunque en los picos finales sí que se asiste a verlo y tal, yo creo que sigue siendo más equilibrado que en China, es que es un 10% y luego el otro 90% va a la final solamente. Vale, seguimos con el siguiente. Tony Teres. El documental, sí. Gracias a todos, de verdad, porque os haya gustado. Me encanta haber acertado.
A ver, era un ultimátum de sus vidas en los esports. Hasta hace muy poco, cada torneo era el ultimátum en la vida de los esports de mucha gente. Eso es otra cosa que tenemos que entender. Hasta hace muy poco es muy, muy, muy poco. Hay mucha gente que ya se ha ido del mundo de los esports o que se ha quedado simplemente en puestos de manager, etcétera, porque había un torneo en el que decían, oye, si no lo gano ya, no voy a vivir de esto. Y eso es bastante clave. De hecho, hay un documental en Discord sobre Sohail, que es un jugador de Dota. Vuelvo otra vez a Dota porque tiene dramas muy buenos, en el que tiene todo lo contrario. Su familia sí le apoyaba. En cuanto... Porque claro, con 15 años se hizo profesional y empezó a ganar dinero, entonces es mucho más fácil apoyarle. Pero ha sido el primer millonario más joven de la historia de los esports, sin ninguna duda. Os lo recomiendo ver. Sí, Daniel continúa con el apoyo de las familias. Es que ese es uno de los factores más importantes de todo el documental. Que vean cómo cambia la percepción. Y ahora mismo las familias tampoco creáis que están apoyando aquí a lo loco, ¿eh? Se está viendo mejor, lo cual no era muy difícil porque es que antes prácticamente les insultaban por jugar. Entonces, ha mejorado, pero no os creáis que está la cosa tampoco. Cuando yo hablo con padres de jugadores o cuando la gente que conozco en equipos habla con padres de jugadores, sí, básicamente, o sea, el rechazo que se vive es bestial. Es mucho mejor que salgas de fiesta y te metas 8 cubatas a que te quedes jugando en casa. Y como alguien que ha salido de fiesta y conoce ese mundo, vamos, yo prefiero 1000 veces, si tuviera hijos, que se quedaran en casa jugando. A los padres del chico de Singapur no era tanta gracia como lo hacían ver que la tía era la mala para no ser ellos los que le quitaban el apoyo. Pero realmente sí era la familia entera la que estaba completamente en contra de que fuera un torneo a jugarse $1.000.000. Y me parece alucinante porque ese dinero no lo iba a hacer en ese país precisamente, no lo iba a hacer toda su vida. Entonces, claro, y Singapur tampoco es el país más pobre de los alrededores. Sí, es heavy, pero son 6 meses. O sea, seamos objetivos. 6 meses de escuela se ve como una barbaridad de esa edad, pero hay gente que repite por los motivos más absurdos y hablo de gente, casos que conozco directamente, que por... Es que 6 meses no es nada, es que 6 meses en la vida realmente no es nada. Son 6 meses, se los puedes perder trabajando en el McDonald's 12 horas al día y les parecería bien. O los puedes perder de 1000 maneras. Es que ni siquiera veo tan grave un año. Bueno, sí, tengo un buen amigo que empezó con 30 a estudiar la carrera. Se sacó una oposición y trabaja con la oposición. Y le va increíble. No creo que 6 meses, o sea, se ve como un drama. Nos han enseñado a pensar que 6 meses de educación o un año de educación es un auténtico drama. Y a mí no me parece que sea así. De hecho, en fútbol se hace constantemente. Que con 17 dejan de estudiar. Pero vamos, constantemente. Y nadie lo ve un drama, porque claro, esperan que se haga millonario. Pues oye, si a mí me dicen que con 18 me puedo pasar un año compitiendo y viajando por el mundo, o sea, es que ni me lo pienso. Me tomo el año sabático y tampoco pasaría nada. Y has dado las clases y las mejorarías para el año siguiente. Es que hay... Claro, es que es como un Erasmus por todo el mundo. Vamos, mataría por haber tenido esa oportunidad de estar viajando con un equipo, de tener compañeros, de vivir un torneo, de vivir esa experiencia. Vamos, ¿dónde hay que firmar? Pero los padres no ven eso. Los padres ven, ha perdido clases. ¿Y qué? O sea, te puedes poner enfermo la semana de exámenes, fallar todos los exámenes y ya está. Y se ha acabado tu año. Y eso, o sea, eso me ha pasado en primera persona.
ponerme con 40 de fiebre, que me tuvieron que meter en el quirófano, y los exámenes eran una semana los exámenes, 2 semanas después de la recuperación y no pude hacer nada. Y perder un año. O sea, lo puedes perder por una tontería, pues por lo menos que sea por un torneo y jugarte $1.000.000. Claro, exacto. Bueno, pues te saldría regular. Pero la puedes hacer, o sea. es- Claro que te salió muy floja. Pero yo es que no, yo es que directamente me fui a quirófano, entonces no había manera de. Es muy difícil estar sedado y hacer exámenes. Pero eso, que tienen que entender también, la gente tiene que empezar a entender que son opciones y que no es blanco o negro. Y que 6 meses a los 18 años ni es tanto ni es tan poco. Simplemente es relevante. Pero la oportunidad de esa experiencia, vamos, mataría por haberla hecho. Y sí, estoy de acuerdo en que las familias tienen un gran desconocimiento de lo que implica, de que esto es un mundo al que te puedes dedicar profesionalmente o no, o simplemente pasar unos años de tu vida que te van a dar una experiencia especial y que te van a llevar a otro punto, vamos, a un nivel de experiencia que cuando llegues a esa carrera dices, ostras, esto es otra cosa. Y entiendo también lo que dice Verónica, ellos quieren lo mejor para los hijos, pero a la vez es muy complicado. Es muy complicado. Es que estamos en una dicotomía bastante fuerte aquí y depende muchísimo de la educación y la tradición. Claro, va a costar cambiar todo esto. Va a ser cuestión de esfuerzo, de años, pues de la labor que hacemos algunos, de simplemente hablar con los padres, explicarles que no pasa nada, que está perdiendo unos fines de semana, que si no se iba a pasar de fiesta, que este ambiente es bastante mejor que se meta en X discoteca a hacer X cosas o que es que realmente es un ambiente bastante mejor que todos esos porque al menos va a tener, va a estar mucho más controlado, o por lo menos va a estar en casa gran parte del tiempo, o va a asistir a eventos a los que los padres, si quieren, les pueden ayudar y les pueden apoyar y pueden ir con ellos. Vamos, aquí no se ve tan entrada a nadie. No es como una discoteca donde si vas con el niño. O sea, me intenta acompañar mi madre con 17 años a una discoteca y todavía me estoy riendo de pensarlo. En cambio aquí no, puedes ir a un evento, puedes ver cómo se relaciona, puedes ver el ambiente que hay, puedes conocer a otros padres que estén en el mismo ambiente. Efectivamente, sobre todo creo que el desconocimiento. Sí, mi madre va a una discoteca y mi madre es la jefa. No la dejo ni entrar. Claro, en un equipo profesional es que tiene todo el apoyo que puede tener. No hay, yo no concibo cómo pueden seguir poniendo problemas y lo hacen. Cuando son ellos sus mismos padres los que no le llevan jamás a un nutricionista, jamás se les ha ocurrido llevar al niño a un psicólogo, vamos, ¿qué va a ser eso de entrenar? Sí, que haga fútbol y que el profesor del colegio sea el que lo mire. Y ahí tenemos que tener muchos argumentos. Esta conversación que estamos teniendo es muy importante porque nos da argumentos de cara a tratar con toda esa problemática que nos vamos a encontrar y que nos seguimos encontrando. Vamos, yo me la encuentro no cada día, pero ahora mismo cada semana. Y es importante. No, o sea, la clave no es compararlo con las salidas nocturnas, ¿eh? Yo esto es algo que os hago porque conocéis el ambiente desde dentro, sobre todo. Pero el hecho está en que van a salir ganando teniendo ese año de experiencia en un equipo profesional y que si realmente llegan a tener 2 años, 3 años de experiencia, eso no les bloquea de estudiar una carrera. O sea, no te dicen, oye, tú no puedes entrar a una carrera con 23, ¿sabes? Cuando acaba tu formación. No, puedes hacer la pasta que tengas que hacer, el dinero que tengas que hacer, gestionar adecuadamente una carrera en los esports y luego ir a una carrera profesional normal o, claro, porque no tienes la mente igual con 23 que con 18. O sea, ojalá hubiera salido con 18 lo que salió con 23. Y no hay nadie en la vida que conozca yo que te diga algo diferente a eso. Y me parece completamente normal. Y ojalá supiera con 23 lo que sea ahora con 31. Pero no creo que
que el foco tenga que hacerse en la comparativa, de hecho. Claro, o sea, no creo que el foco tenga que hacerse en la comparativa y tampoco creo que el foco tenga que ser en trabajar cuando antes. Hay que considerar esto como un trabajo, porque al final es un trabajo, pero también hay que considerarlo como una oportunidad. Si de ganar en valores, yo conozco a bastante gente que viene del deporte profesional que no siguen deporte y que son excelentes. Y estoy usando una palabra muy floja para lo que me parecen, profesionales, que ojalá me los pueda traer a esports, porque tienen una cultura del esfuerzo, una cultura del trabajo en equipo, una cultura de la comunicación dentro de los equipos que es una maravilla de traer a cualquier ambiente. Y, o sea, de verdad, ojalá vinieran a esports, porque son profesionales como la auténtica copa de un pino y ya no están en deporte. Vamos, o sea, uno literalmente que conozco aquí en Valencia, que ha estado jugando a nivel bastante muy elevado en balonmano y demás, ahora es administrativo en una empresa. Y ni se le caen los anillos ni nada similar. Y ha ascendido en 3 años muy bien y ahora está en una posición muy buena dentro de la empresa porque está coordinando proyectos. Y empezó de administrativo. Él se sacó luego bueno, no hizo una carrera, hizo un grado superior y reorientó su vida laboral a eso y ahora, claro, coordina equipos que da gusto. Pero porque él era el capitán del equipo y estaba acostumbrado a manejar equipos. Y no le cuesta nada, él es muy natural. Entonces también tienen que ver que aquí también hay un in-game leader del que hablábamos el otro día. Hay figuras que están en el capitán del equipo que, por ejemplo, te van a ayudar a esas labores. Está el analista que te va a sacar luego los números y va a hacer, puede estudiar perfectamente todo ese tema. Es que el liderazgo para mí es un factor clave siempre. Pero eso es alguna opinión personal, ¿eh? Hay gente que lo verá menos importante. A mí me parece. Y además es una cosa que de aquí sacas. De todos los deportes tienes que sacar liderazgo. Bueno, de hecho se saca, porque hay situaciones en las que X tiene que tomar el control y eso luego te enfrentas a eso en la vida real. Bueno, el liderazgo se entrena. O sea que no se te da muy bien, pero se puede entrenar. Y de hecho es tener interés y el liderazgo, como cualquier habilidad, se entrena. Como la oratoria, que mucha gente dice, es que yo no hablo bien en público. Pues eso se entrena. O sea que no es excusa. A ver. Claro, bueno, a ver, cada uno se enfrenta a unas situaciones y igual no lo necesitas en tu vida. A ver, seguimos con opiniones. Madre mía, sí que hemos hablado. Vale, David ya está. Daniel ya está, ya está. Vale, Gonzalo. La pasión. Bueno, volvemos al tema de la pasión. Es muy relevante. Y creo que lo puedo juntar con otra respuesta después, que es sobre la motivación única y sobre las familias. Sin pasión no te enfrentas a esas situaciones. O sea, me parece muy complicado el vivir desde. O sea, el meterle esa cantidad de horas, el relacionarte con la gente del mundillo, el irte hasta ese tipo de competición, sin algo que te lleve no de la mano, sino que te arrastre hasta allí. Y sí que es algo que me gustaría poder recuperar para los jugadores y para los equipos de hoy en día. Porque sí que es verdad que se está perdiendo y es bastante complicado. Luego seguiremos con la opinión de José Manuel, que ya sé dónde está. Sigue habiendo mucha incertidumbre, eso no hay ninguna duda. De hecho, no es fácil, igualmente, no es fácil hoy en día conseguir explicarlo y trasladarlo porque hay mucha incertidumbre. Voy a leerme la opinión de José Manuel.
el último comentario, vale, bastante éxito. A ver, sí, las familias les meten presión porque lo ven como algo súper incierto y es normal. Pero luego comentas lo de los hijos que tienen, o sea, los gamers que tienen hijos. Y es que es el futuro. O sea, todas las parejas que conozco, o en este caso, o madres o padres solteros, que conozco que tienen hijos y que ellos son jugones o gamers, eh, le meten horas a jugar con ellos. Porque primero es una actividad de ocio que une. Segundo, es muy cómoda porque se hace en casa y no tienes ni que bajar al parque. O sea, con lo cual llegas a las 8 de la tarde, a las 9 de la tarde y ya no vas a bajar porque es invierno, hace frío y tal. O llueve. Y es una actividad que puedes hacer en común y que genera un bonding, genera una relación muy buena. Yo creo que el futuro viene por ahí. Viene por esas generaciones que están viniendo ahora, que ya vienen con los videojuegos bajo el brazo y que ya estamos viendo los primeros de 12, 13, 14 años que han vivido los videojuegos desde pequeños y que ahora mismo, vamos, van a todo, podéis ir a cualquier evento y los vais a ver y es súper positivo y realmente aporta muchísimo. Y tu último comentario, lo de los padres, da miedo ser el padre de un pro player porque caen como moscas, ¿eh? O sea, uff, da realmente mucho miedo. Seguiremos luego. Paso a sacrificarme, ¿no? ¿No quieres sacrificarte? Igual vale la pena, ¿eh? Para ser top de cualquier cosa del mundo, tienes que sacrificar en otros aspectos de tu vida. Y siguen recelando, por mucho que estén sentados, por supuesto que siguen recelando. O sea, no me cabe la más mínima duda porque es una conversación que vivo prácticamente todas las semanas, como digo. Tony comenta la estrategia de pillar un personaje nuevo para él. Eso aún se hace de vez en cuando, con mayor o menor éxito, pero siempre que se hace es realmente espectacular. Vamos a dejarlo ahí. Para una versión o para la otra versión. Pero se hace todavía. Y siempre es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Siempre da una historia alrededor. A ver, seguimos. Exacto. Se dan las dos opciones. Es que no, el nombre del de Singapur es muy complicado. Pero bueno, el chico de Singapur coge su main, su personaje principal. Y sí, Hi, pero es que no era, pero el nombre real no me acuerdo cómo era, porque era complicado. Bueno, la cuestión es que coge un personaje que él sabe dominar como todo, vamos, como nada en esta vida y no le funciona. Te puede pasar cualquier cosa, porque igual lo tienen bien preparado o igual no. Y Dendi es eso, es que es un... Vamos, ahora ya no es tan bueno, de hecho ya no está en equipo de primer nivel, pero en su momento era, vamos, era el mejor mid del mundo y es que te podía llevar cualquier personaje a cotas que no se esperaban el resto. Tenía una capacidad muy, 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 muy buena. Se nos acaban las opiniones. Es que al haber sido escrito ha sido bastante más rápido, que está muy bien. El tema de tocar el piano y ser bueno mecánicamente, de hecho lo ampliaría a cualquier instrumento y en muchísimos aspectos. En mi caso, por ejemplo, tuve la suerte de tocar un instrumento desde pequeño y de conocer música desde pequeño. Y bueno, lo mismo, también jugaba al ajedrez, lo cual también te da otro tipo de visión. Y creo que aporta muchísimo el hecho de tocar un instrumento y tener una coordinación positiva y además la capacidad de sacrificio que es tocar un instrumento y la capacidad de esfuerzo. Y lo mismo con el ajedrez. El ajedrez es un juego que requiere muchísimo mentalmente y que te acostumbra a hacer pasos lógicos que de forma habitual no te encuentras en la vida. Efectivamente. Acá viene completamente del ajedrez, el estado federado y todo, y en Hearthstone está a nivel mundial.
Y hay más jugadores de ajedrez que estaban, ahora no me acuerdo de ningún nombre, pero hay más jugadores de ajedrez que han ido a Hearthstone, o que han ido a Magic, o que han ido a Pokémon. Sí, es un deporte para pobres, pero es una maravilla. A los rusos les encanta. Sí, Pokémon de cartas. No estoy hablando del competitivo de Pokémon, que en realidad es matemáticas. Es el competitivo de matemáticas para mí. ¿Por qué? Ah, lo del ajedrez de deporte para pobres o la coordinación con la música. Ah, sí, sí, porque a ver, el ajedrez no da tanto dinero. Y tienes menos manos que tenías en el LOL. Que tú jugabas LOL. A ver, yo toqué piano durante 2 años y estoy seguro de que entrené capacidad mecánica que no tenía ni con suerte. Ah, bueno, tengo profesores de ajedrez, pianistas, madre mía. Esto es un lujazo. Gracias, clase. Y no está mal, Dani? Casi diamante es bastante más que yo. Yo me quedé en platino 5. Es mi tope. De Seasons. En realidad, Gonzalo, es importante todo. O sea, sin tocar, sin mover los dedos, no llegas arriba. Sin manos, sin capacidad de reacción, sin capacidad de, como te dan también los instrumentos de sacrificio de horas y horas y horas. Vamos, en Hearthstone te da igual cómo muevas los dedos. Se te tiene que ocurrir, sí, pero eso también se entrena. O sea, simplemente estos son ventajas que te van a dar de cara a competir contra otra gente, que al final es lo que haces. Al final el objetivo de cualquier entrenamiento es mejorar X capacidad. O sea, todos los entrenamientos, esto lo hablaba muchísimo con un manager de equipo que es preparador físico además, y hay muchas maneras de entrenar capacidad de reacción, pero la capacidad de reacción es necesaria. Tú puedes saber que dentro de 1 segundo y medio tienes que hacer un flash, pero si tu dedo no llega al sitio, no lo haces. Y ya está, y te mueres por el camino. Entonces, es importante la toma de decisiones, es importante la estrategia y es importante la mecánica. Al final, un jugador profesional tiene que tener todo. Y eso es lo que le diferencia de un jugador. Yo soy regular tirando a malo mecánicamente, pero mi toma de decisiones es muy buena. Entonces, exacto. Los shooters, o sea, rara vez conozco a alguien que juegue bien shooters y conduzca mal el coche. Fijaos en esa casualidad. Lo de Manuel del que los jugadores son jóvenes por reflejos es algo muy importante. Los shooters te dan tanto reflejos como coordinación, como todo. Sí, sí, es que es verdad. O sea, realmente te aportan. Exacto. Hay gente que tendrá muy buenas mecánicas y peor toma de decisiones grupal, o buena toma de decisiones individual y mala toma de decisiones de equipo. Hay gente que ve el principio de la partida y gente que ve el final. Los jugadores, ser un jugador profesional es muy complejo. Y este documental también lo que nos ha ayudado a ver es eso. Es que ser jugador profesional es un montón de cosas. No es solo ser bueno en el juego. Los tres son buenos en el juego. Solo uno gana, pero los tres son buenos en el juego. Y cada uno tiene su historia y cada uno va a una cosa. Fiar no era capitán de su equipo en ese momento, pero era, y se le ha considerado durante muchísimo tiempo, el pegamento de ese equipo. Porque era el hombre de vestuario, era la persona que querías tener ahí, siempre a tu lado, porque te iba a sacar de ese momento en el que no sabes qué hacer, que tienes la ansiedad, y te dice, shh, esto se hace. Y te lo crees y sale. Y no era el líder del equipo, el líder es otro.
Líder era el support. Sí, es cierto. Eso es algo que me sigue pareciendo sobrenatural, llegar ahí. Creo que cambió de ratón con el tiempo, pero jugaba con ratón de bola. No me acuerdo ahora del nombre. Ah, sí, ostras, ese es un punto muy importante. Sí, no me acuerdo de cómo se llamaba, yo tampoco, pero era muy gracioso. Sí, 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 sí. Estamos hablando de 2012, ¿eh? O sea, y usando un mouse de bola y jugando LCS. Porque este llegó a LCS. No solo a IEMs y torneos de Season 2. O sea, imaginaos si era importante la toma de decisiones de ese chaval. Sí, con trackball. Es algo que no me explico. Kerp. Se llamaba. Era Kerp. Joder, me ha costado. Está retiradísimo. De hecho, porque tiene 25 ya. Y era. Support no, creo que era top. O algo así. Era Kerp. Y sí, con 200 de ping, pues jugaría cosas que no tuvieran skillshot, porque si no. Y lo que comentaba Verónica de que luego se reinvierten y vuelven a las aficiones, o sea, los ganadores vuelven a las aficiones, porque eso es algo que aquí aún se hacía, pero que una de las lecciones que yo siempre he visto de los auténticos ganadores que se prolongan en el tiempo es que no son precisamente los que se van luego a pescar, sino los que luego revisan esas victorias y dicen, ostras, en esto igualmente fallé, en esto igualmente fallé, en esto igualmente fallé. Y siguen reinventándose a sí mismos, porque al final esos son los que van a ganar a largo plazo. Y hay bastantes ejemplos en el deporte tradicional de eso y que considero, por ejemplo, hay una serie de documentales que os voy a recomendar. Podéis ver unos cuantos, no hace falta que lo veáis todo, pero está en Amazon Prime y son los de All or Nothing. Voy a ver si os puedo pasar. Es que están en... Es Amazon Prime. Se escribe así. Y hay un montón. Y te da una perspectiva diferente de cómo es vivir una temporada con un equipo. Son de normal 8 capítulos, en total entonces unas 8 horas, y vale mucho, mucho, mucho la pena. De verdad, yo me los he papado todos. Porque me parecen, o sea, de hecho los estoy recomendando bastante a gente que está en equipos ahora, porque es muy relevante. Y sí, era top, ¿verdad? A mí me suena que era top. Pero, y eso, jugando con trackball, siendo top, wow, simplemente. Eh, y eso es una. Mira, me ha sacado ahora el tema. Son y 53. Ahora en un par de minutos haremos una pequeña pausa porque al haber sido escrito, la clase se me ha adelantado un montón y voy a sacar otro tema que vamos a ver y tal. ¿Vale? Así que vamos a tomar ahora 10 minutos. Jugaba en Challenger, no, pero llegó el LCS, ¿eh? Kerb jugaba en LCS seguro. Porque además jugaba en Millennium. Jugaba en Millennium. Sí. Me acabo de acordar. Y era top. Así que puede ser que fuera el mismo. Y jugaba Millennium. Ya me acabo de acordar. Que estaba además Kevin en ese equipo. Y Araneae, claro.
Es que ya me acuerdo por qué me acuerdo de él. Es que este jugador era compañero de Araneae. Kerp. Que era compañero de otro que tenéis que conocer. De la araña. Que era compañero de Kerp. O sea, de Araneae, por eso me acuerdo de él. Y eso, vamos a hacer un pequeño descanso y volvemos en 10 minutos.
Hola chicos, estoy de vuelta. He estado viendo, ¿vale? Para aumentar el contenido del día, de la página que os había recomendado, de la página de vídeos, hay una de rivalidades. Tienen un vídeo de rivalidades, que es este. ¿Estáis todos? Vale. Pues eso, tienen un vídeo sobre rivalidades que considero que puede ser extremadamente interesante. Entonces, lo que vamos a hacer es ver rivalidad por rivalidad, ¿vale? Las vamos viendo y las vamos comentando hasta la hora que nos dé, ¿vale? Porque en principio nos va a dar para 2 el calculado, pero bueno, si nos da para 3, pues para 3, ¿vale? Cargad todos el vídeo y cuando lo tengáis todos, nos ponemos. Vale. Pues, conforme lo tengáis todos, dadle, ¿vale? No te preocupes, Julen. Gracias por venir. Vale, hemos cargado este vídeo y vamos a ir viéndolo, viendo algunas de las rivalidades poco a poco, que nos vayan y luego las vamos comentando. No, cuando acabe el Cloud9 versus TSM, sí, venimos aquí y la comentamos. Y explico un poco cuál es esa rivalidad y por qué está. Bjersen es el mid laner de TSM. Nada, ver la primera rivalidad solo. Venimos, vemos una y la comentamos. Vemos otra y la comentamos. Es que esto no es de Dota. Esto es de League of Legends, por ejemplo. Pues tanto Cloud9 como TSM son clubs de League of Legends. Luego vamos a ver una
que también que es de otro juego. O sea, vamos a ver de varios juegos. A ver, os comento un poco por encima. TSM contra Cloud9 es una rivalidad muy fuerte y además bastante polémica. ¿Por qué? Vamos a ver. Bueno, primero porque este año ha sido Cloud9 el que ha dejado a TSM sin ir a los mundiales. ¿Vale? Que es muy, muy, muy importante. Luego, TSM y Cloud9, cuando Cloud9 fue comprado y tuvo plaza de League of Legends a través de Ascender, tuvo que haber un cambio de directiva porque tenían directivas hermanas. O sea, la mitad de la gente pertenecía a las dos directivas. ¿Vale? Y eso fue bastante. Y de hecho, han sido equipos que han entrenado juntos durante mucho tiempo, han tenido las casas al lado. Vamos, han sido equipos prácticamente hermanos. Y todo esto viene porque Quantic Gaming, que tenía plaza, fue a bancarrota. Y entonces fue. Bueno, Cloud9 es ahora mismo el equipo más valorado del mundo, por si alguien no lo situaba. Y entonces fue Jack Etienne y lo compró y decidió pues eso, montar un club de eSports. Ahora mismo tienen divisiones en prácticamente todos los eSports que hay, si no en todos, y están a nivel mundial en prácticamente todos los juegos. Así que es un club que hay que conocer. Cloud9 no hay que conocerlo. Y TSM es un club que no es tan relevante en otros juegos, pero es uno de los clubes más relevantes, si no el que tiene más fanbase de Norteamérica, de League of Legends. Y es un club de jugadores, porque Reggie, que era el dueño, era jugador, era el mid laner, de hecho, del equipo. Y eso es importante de saber. Es un club que viene de la historia antigua, prácticamente. Sí, Reggie, Reginald. Sí, empezó con la web. Era una web de guías, ¿eh? Y no solo se ha hecho muy, muy rico, sino que le va muy bien como director del club. Se ha sabido rodear de gente muy buena. Bueno, seguimos con la siguiente.
estamos viendo las rivalidades de varios juegos, una por una, del vídeo que he puesto antes. El Cimarrón es lo mejor. Ojalá tener uno de esos. Ya estamos todos, ¿no? Porque he acabado. Como 5 segundos de cortesía por si alguien tenía que verla. Aquí se habla del mango contra Armada. ¿Qué significa esto? Efectivamente, es que han sido los dos mejores jugadores. Uno se retiró y de hecho también está haciendo streamer. Y el otro también se ha hecho streamer ya. De cuando grabaron este vídeo a ahora, los dos ya son streamers. La cuestión es que esa rivalidad que fue dentro y fuera les llevó a superarse una y otra vez. Y bueno, mucho más sano. Es un pique, ¿verdad? De leyenda. Y se enfrentaron por todo el mundo. Jugaron 20 finales en 4 años. O sea, ellos han llegado a las finales de prácticamente todos los eventos porque entre ellos han sido los mejores y han luchado por estar ahí y por superar al otro una y otra vez. Y estos, Mango y Armada han generado muchísima fanbase y muchísimos jugadores profesionales, porque los dos también hacían streaming y entonces han estado explicando sus tácticas, sus trucos, etcétera. Con el tiempo ya les he superado, porque tampoco le han dedicado tanto tiempo, etcétera. Pero porque les tiran mucho más dinero que ganar torneos de Smash Bros. Pero han hecho muchísimo por la escena de Smash Bros. Y hay que considerarlo también como algo muy relevante. Y es que este tipo de rivalidades pueden generar fanbase. Y de hecho en este caso lo generaron. Vamos a la siguiente. Cuando vais acabando. Sí, eso es rápido, pero eso he dicho, vamos a ver la mitad. Ahí nos están varias cosas que son importantes. Desde que se quería dejar claro, PC no sea muy relevante. Bueno, ahora es cero relevante, pero no haya sido muy relevante a la historia, era bastante minoritario. Tenemos varios factores importantes. Uno, las condiciones de la MLG, de la que hemos hablado, que había sido una acción importante por todo el tema de audiovisual que había tenido, que se pasará después. Habéis visto los medios de competencia de pantalla de tubo que indican realmente que eran bastante antiguos, 2006, 2007. Eran pantallas gigantes. Y además, sí, es que hace 10 años, pero es que da igual, que no nos damos una idea de cómo avanzan todos los esports. Porque además de eso, había como un formato de televisión, que era en este caso
que realmente era muy parecido al deporte. Y otro de los factores que era importante en esta liga. Creo que se ve, es relevante, ¿no?, que hubiera que ganar todos los torneos durante años, pero también nos indica que tampoco había muchas escenas de Halo. Porque no estamos hablando de dos personas individuales que sean extremadamente buenas entre ellas y que nadie pueda superar, como el caso de Atlas, sino de dos equipos que se llevaron todos los trofeos durante varios años. En una escena que realmente es esa, muy estadounidense, muy cerrada. No estamos hablando de una rivalidad Europa-USA como Mambo, sino que estamos hablando de una rivalidad puramente norteamericana. Vamos a seguir por eso. ¿Ya estamos? Sí, efectivamente. Este ha venido perfecto y además me permite explicaros de nuevo la historia de OG de este año, en la que están todavía jugadores míticos. La verdad es que ha sido un año muy especial. A ver, un segundo, que os voy a dar. Bueno, aquí. La cuestión es que ha sido un año muy especial, ha sido un año con una historia, como ya os comenté, muy buena. Pero es que además ha sido el año que se ha roto la racha de victoria europea, victoria china. Y claro, han quedado al final los equipos, no solo los mejores equipos, como se podría decir, sino que además han quedado de cara a la final un equipo que era, nadie esperaba ni siquiera que pasaran de fase de grupos, como era OG, contra equipos que, vamos, habían dominado toda la historia de esto, como por ejemplo LGD, que quedaron. Entonces, este International, primero, que además se ha hecho fuera de Estados Unidos, que es el segundo que se hacía fuera de Estados Unidos, y que encima lo gane el equipo estadounidense, que nadie ponía ni, vamos, ni un duro por ellos, ha sido una historia, ya lo dije, una historia muy potente y que además, bueno, eso tiene a No-Tail dentro, que es como uno de los más antiguos. Aún así, pese a ser un equipo estadounidense, la mayoría de los jugadores son europeos. O sea que tampoco, de hecho entraban, si no recuerdo mal, por el clasificatorio europeo por los jugadores que tenían, aunque el dinero no fuera de allí. Pero bueno, eso ha sido un detalle. Nos ha servido de continuación de la película y además nos da a ver qué es eso, que la rivalidad ha sido entre, más que Europe versus the West, o sea, East versus West, ha sido China contra Europa y Estados Unidos. Seguimos con la siguiente parte. Bueno, sí, EU contra Enea, sí.
En Dota no es exactamente así. En Dota los dos tienen que pegarse contra China. Esto es una alianza en extremis. Y sí, en la película, en lo del entrenador chino diciendo que cualquier premio va a acabar por debajo del primero, o sea, que va a acabar en la basura si no es el primero, es bastante fuerte. Es una forma de pensar bastante horrible, a mi parecer, pero bueno. Vamos con el siguiente vídeo. Vale, ¿ya estáis todos de vuelta? Vale. Aquí tenemos a Fatality. Ya había hablado de él en el tema 3. Cuando conteste alguno más. Lo de jugar con baja resolución ya. Eso era un truco muy antiguo, muy antiguo. Para subir los FPS y hacer los punteros más grandes. ¿Estáis todos o hay algunos, por lo menos, que ya hayan vuelto? Vale. Pues, exacto. Sí, ya está. Con suficiente sí. La idea es que estamos hablando de un jugador que ya conocíamos, que era el jugador mítico de 1997, Fatality, primer jugador profesional, como en el año 99, año 2000, que ya empiezan a estar un poco más en decadencia esos juegos, ya tiene una rivalidad épica. Ya generamos un storytelling. Ya no es solo el mejor jugador del mundo. Ya además tiene un rival a su nivel. Y entonces se enfrentan en 200 partidas a lo largo de unos pocos años de torneo, porque siempre llegan a todas. Entonces, eso son las rivalidades. De hecho, esa es una de las primeras rivalidades reales. Y era de una persona que hemos estudiado, como es el caso de Fatality, y en básicamente todos los juegos de shooter de individual. Luego vendría la caída de este tipo de juegos y con lo cual Fatality pasaría a ser simplemente una estrella mediática y dejaría el competitivo. Pero esto es su fase más, bueno, su fase inicial o su fase realmente de crear un storytelling. Seguimos con la siguiente parte.
Bueno, ¿ya estáis? Vale, aquí hemos visto posiblemente la mayor rivalidad de Europa. Sí, bueno, posiblemente no. Y esa era la jugada del backdoor. De hecho, acabáis de ver y presenciar la jugada más famosa de League of Legends. De hecho, a ver, os cuento un poco, primero sobre la rivalidad y luego sobre cómo se extendió la rivalidad. La rivalidad entre SK y Fnatic, como han dicho en el vídeo, es de las más antiguas de esports dentro de clubes, la más antigua de Europa y además es mítica porque ha pasado por encima de todos los juegos. O sea, da igual el juego en el que compitan los dos, siempre se refieren o se han referido así como el clásico. Porque es una rivalidad legendaria. Desde Forest, Fallen, es que han tenido jugadores míticos, ambas squads, que se han enfrentado entre sí a lo largo de todos los juegos. Estamos hablando de Oceolote contra Xpeke. Ese era el famoso backdoor, la jugada más famosa de League of Legends, en el que Xpeke se cuela en la base en el último momento, le rompe el nexo y se acaba la partida en una final llenísima de tensión, sublime. Sí, 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 o sea, era eso, perder. Pero era la primera vez que se hacía, era la primera vez que alguien hacía realmente un backdoor, era all or nothing, igual que el documental, o sea, que la serie de documentales que os he pasado. Y además finaliza poco después, de hecho, porque SK acaba siendo eliminado de la Liga de League of Legends, poco después finaliza esa rivalidad en League of Legends, pero todavía continúa en otros juegos. Y de hecho hay muchísima gente esperando, a ver, a nivel de famosa, es más famoso, el backdoor de XP que es la jugada más famosa de League of Legends, sin ningún tipo de duda. O sea, a nivel mediático es la jugada más famosa de League of Legends. El Faker contra Rigo es muy buena, pero no está a nivel. O sea, a nivel mediático es que es la jugada más famosa de ese juego. No hay vuelta de hoja, además. Generó un equipo y una fanbase entera. Exacto. Es que es de verdad, es la jugada más famosa. De hecho, es una de las jugadas más famosas de esports y no se me ocurre poner otra por encima. Sí, sí. Es que parece una tontería, pero fue un momento muy mítico. Y se ha repetido muchísimo hasta la saciedad y generó un meme que, claro, dentro de la comunidad de gaming pues es muy gracioso, ¿no? Que es el del backdoor. Y se ha aburrido esa jugada, vamos, se ha usado y repetido. Entonces, eso, esta rivalidad, los dos equipos son necesarios conocerlos, necesarios conocer su estructura y necesario conocer su historia. Porque son dos equipos de los más relevantes, si no los más relevantes de Europa de la historia. Entonces, y además tiene una rivalidad que ha ido cambiando de juegos. Aquí han sacado League of Legends y demás, pero en todos los juegos ha habido rivalidad SK contra Fnatic. Así que es muy, muy importante conocer esta rivalidad. Seguimos con la 4.
Sí, sí. De hecho, los dos, Wong y Daigo, siguen jugando a día de hoy. Y su rivalidad se extiende hasta este mismo Evo. No pasa nada, Fidel. Estábamos viendo este vídeo y comentándolo paso por paso. Sí, el mismo. Estamos por la 3. Ahora, bueno, vamos a hablar luego de la 3. La idea es que también habéis visto con esta rivalidad en el Daigo contra Wang, en su primera final, también en un Evo. Exacto. Este es el otro momento que sería tan famoso o tan recordado con tanto cariño por todos los fans como el Bato. Porque fue, vamos, de hecho hay gente que lo ha intentado recrear y es que realmente es difícil. O sea, bloquear con Paris para no comerte ni un solo punto de daño, todo un ulti de Chun-Li es muy difícil. Muy difícil, nivel, puedes estar practicando meses para hacerlo y que te salga en una final y que luego le ganes con el counter, fue un momento épico en la historia de los esports. Es otro momento que hay que conocer, que valía muchísimo la pena ver y que me alegro mucho, mucho de que esté en este Rivalries. A ver, eso es un poco... para mí fue el momento, o sea, me parece exagerado, para mí fue el momento que los Fighting Games traspasaron la barrera de ser una competición prácticamente local. De hecho, si os fijáis cómo estaba grabado, o sea, es lamentable cómo estaba grabado. Con una cámara desde atrás, viendo ahí el público que está sentado en una sala oscura. O sea, vamos, es lamentable cómo estaba en esa época. Y ahí se ve el cambio. Sí, se tiene que apretar hacia atrás en la dirección y estando arriba, saltando o abajo, sabiendo por dónde te viene cada uno de los golpes, a la vez que te van a golpear, para que sea parry y no block. Al momento, entonces hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, abajo, derecha, 1, 2, 3, 4, 1, arriba, salto, derecha, y luego cae y le hace el ulti. Y es como, ¡buah! Haga eso delante de todo el público en una final a una centésima de vida, vamos, eso marca un momento. Y eso marcó un momento en los esports. Para mí fue lo que convirtió los Fighting Games en una cosa mucho más relevante y que les dio muchísima, muchísima publicidad. O sea, estoy bastante de acuerdo con Daniel en que es uno de los momentos que compite con el backdoor. Aún así considero que el backdoor está por encima por la cantidad de repercusión que ha tenido. Vamos al siguiente.
Cuando digáis. Sí. Sobre esta rivalidad hay bastante que decir. Pero bastante. Contra Optic. Ahora cuando vayamos llegando todos. Sí. De hecho, hay uno. Ah, vale, sí, eso, exacto. El Face contra Optic es meme, completamente. Y el poaching también se hizo meme. El robo de jugadores. ¿Estamos? Vale. Bueno, 4 ya me vale. Asumo que estáis todos acabando el vídeo o lo habéis acabado ya. A ver. Face contra. Bueno, o Face contra Optic. Las dos organizaciones, ¿vale? Lo que hicieron, yo no sé si estaba pactado o no. Asumiré que sí, porque ese nivel de trash talk y de meterse unos con los otros es bastante potente y hubiera acabado seguramente mal si no hubiera sido controlado. Pero la idea es que los dos son gigantes de comunicación dentro de esports. De hecho, vamos, Optic es el equipo de Optic tiene influencers y tiene una estrategia basada en influencers muy fuerte, más que Face, y de hecho es una de las organizaciones más famosas del mundo y una de las más grandes también, ¿vale? Es importante saber que el owner, o sea, el dueño, es Héctor Rodríguez, y él era youtuber. La cuestión es que Optic, además de que su dueño tiene una estrategia muy buena y muy positiva, generó durante mucho tiempo, junto a Face, un montón de vídeos metiéndose una organización con la otra. En plan de los vídeos de frags que se conocen. Os lo escribo, por si acaso. Pero bueno, la idea es que eran vídeos en los que metían música a saco, como se ha visto, y en los que mataban al otro equipo, en plan, todas las muertes que habían hecho en una partida. Claro, puede resultar bastante ofensivo. Sí, es que, a ver, eran muy buenos. Pero de cara, si no está controlado, puede resultar bastante ofensivo para la otra organización. Entonces, de normal, eso no se hace. Pues ellos lo hacían constantemente. O sea, y además metían vamos, se prendían fuego en los comentarios constantemente, los fans de unos contra los otros, y generaron una de las rivalidades más bestias y que se ha vivido hasta nuestros días, que estaba en Call of Duty, pero que ha estado en todo lo que les han dejado. Y unas auténticas locuras. Es importante también conocer estos dos, tanto Optic Gaming como Face, o Face, como lo conocemos todos los que hablamos aquí. Muy importante, son dos equipos muy relevantes. Seguimos con la 2.
Vale, y diciendo cuando vengáis, unos cuantos aunque sea. Vale. Sí, ya, suficientes. A ver, Flash contra Jedong. ¿Qué es esto? Esto es una rivalidad tremenda. Flash fue, sin duda alguna, el mejor jugador que ha parido StarCraft nunca, ¿vale? Lo tenéis que conocer porque al nivel de Marine o de otros que eran más de inicio de carrera, este fue que en el momento pico de StarCraft Brood War, cuando salía en televisión, cuando eran auténticas estrellas mediáticas, cuando los llevaban al Mundial a animar a los jugadores de fútbol, él era el rey. Entonces, hizo más dinero que nadie en StarCraft, tenía contratos por todas partes, es parte, o sea, esta rivalidad es parte de por lo que se profesionalizó StarCraft en Corea. Porque generó un revuelo mediático el hecho de que hubiera un jugador que lo ganara todo y que al fin salga alguien, que encima es Terran contra Zerg, que es una rivalidad fuerte ya de base, porque usan tácticas muy diferentes, y se supone que uno es mucho más táctico y el otro es mucho más masivo y tal. Entonces se generó tal rivalidad que hubo muchísimo crecimiento de fanbase. Y ahora vamos a ver la última, que esta, por cierto, no la he visto, así que ahora la averiguaremos cuál es. Pero la clave de todo esto es, si os fijáis, la mayoría de estas rivalidades, por no decir prácticamente todas, no se han generado en el momento pico del juego, sino en los inicios y han generado el storytelling para que el juego crezca, excepto esta última, en el que el juego ya había crecido y se genera una rivalidad que lo que hace es que el juego explote completamente. Por lo tanto, se puede generar en dos momentos por ahora. Bueno, de hecho, la de Fatality también era en un momento ya pico de los juegos. De hecho, estaba en el declive y fue lo que consiguió alargarla durante un par de años más. Pero lo que se ve es que o pega un inicio enorme el juego gracias a una rivalidad, como pueda ser el SK contra Fnatic o como pueda ser el Optic contra Face, o entra en el punto top y entonces el juego explota de forma absurda, o entra en el declive y consigue alargarlo. Pero si os fijáis bien, y miráis las estadísticas de los años, y por todo lo que estoy viendo en el vídeo, además se cumple bastante bien, una rivalidad fuerte que genere muchísima fanbase puede alargar la vida de un juego, puede hacerlo explotar, o puede generar incluso un eSport donde antes era una competición simple y normal. Y vamos a la última. Que por cierto, habéis visto los ordenadores y todo que se gastaban, era muy de época. Vamos a la última. Vale.
decirlo algunos más y acabamos del vídeo. Y además acabamos a la hora, o sea, es maravilloso. A ver, SKT contra KT. Se le conoce como las Telecom Wars, ¿vale? Y aunque en el vídeo no lo han sacado, porque solamente han sacado prácticamente todo League of Legends, en realidad empezó porque fueron las dos primeras telecoms, o sea, empresas de cable o de internet, que patrocinaron equipos en Corea, por lo que tengo entendido, fueron además las que metieron más dinero y generaron una rivalidad tan fuerte en StarCraft que ha durado hasta nuestros días en League of Legends, pese a que realmente SKT le ha dado a KT palos hasta este último año. Ha estado, vamos, le ha ganado en palmarés, le ha ganado todas las finales que han jugado, le ha ganado todas las semifinales que han jugado. El récord de KT, o sea, de SKT contra KT, era muy fuerte. Pero este último año ha revivido gracias a que dejaron a SKT fuera del Mundial. Lo cual, pues, dolió muchísimo a los fans de SKT. Y después de la labor nula en los mundiales de League of Legends, se siente que la rivalidad está más fuerte que nunca. Porque KT Roster no ha hecho prácticamente nada de estos mundiales, llegaron a cuartos de final y fueron eliminados. Y se esperaba mucho más de la primera seed coreana o del primer equipo coreano. Cosa que KT, o sea, SKT cuando ha ido, nunca ha decepcionado. Vamos, básicamente ha ganado el mundial. Entonces, o han quedado muy, muy, muy arriba. Entonces, esa es la diferencia. En StarCraft, en cambio, no era así. Allí sí que eran una rivalidad muy pareja, además hubo muchísima inversión, tenían muy buenos equipos, hicieron muchísimo contenido, salían muchísimo en televisión y bueno, es una rivalidad importante para conocer. Es muy importante conocer tanto a SKT T1 como KT Roster y la verdad es que el vídeo ha salido, o sea, creo que ha estado muy bien. Comentad un poco qué opináis. Y eso. El canal es el que os había recomendado ya. Es que es muy bueno, lo hacen muy bien. Tienen un montón. De hecho, si queréis que os recomiende algunos, yo me he visto la mitad. Este no me lo había visto. Pero tienen varios de historias de jugadores que lo tratan muy, muy, muy bien. Tienen varios explicando conceptos de esports, que también os van a ver muy bien. Os recomiendo, por ejemplo, el de Sumail o el de Pengu, que los he visto y son muy, muy buenos. El de Sox, porque es una figura europea que hay que conocer. También os lo recomiendo. El de Tyler One, porque son figuras que hay que conocer. Nico, que es de CSGO. Teníais también, esos son de los que me acuerdo, pero habían más. Hay uno sobre el International, que también estaría bien que lo vierais. Y espera, voy a meter en el canal. Y luego hay algunos, como el de Reginald, el de TSM, que os explica también la historia del equipo. ¿Vale? Y es importante que sepáis las historias de dónde vienen los equipos. Porque, como bien dijo Flipping en su vídeo, sí, o sea, a ver, es que tened en cuenta que realmente han pasado muchísimas cosas, hay muchísimas cosas que tenéis que saber, porque la gente que lo llevamos viviendo esto durante muchos años, las mencionamos como de casualidad o hacemos referencia a ellas y te puede sacar en una conversación o te puede dar un cliente. Es que nunca sabes realmente por dónde vas a conectar. Entonces, la historia de esto no es tan larga como para que no podáis aprenderla y considero que es lo bastante interesante como para que además os encante verla. Hay uno, de hecho, sobre Xpeke que es buenísimo también y lo recomiendo mucho, mucho. Así que, bueno, con esto son las 10. Vamos a cerrar el vídeo y ha sido un placer teneros aquí. Espero que os haya gustado la clase y nos vemos mañana que tenemos profesor invitado.
¿vale? Va a venir Jennifer, bueno, Ruby, que os va a explicar sobre lo que es un manager en esports y también sobre el esports en femenino, ¿vale? Porque ella ha vivido la escena femenina muy de cerca mucho tiempo y va a hablar sobre figuras femeninas y también sobre manager, porque ella es manager de equipos. ¿Vale? Pues nos vemos mañana y ha sido un placer.